Vamos a ver entonces ya diagramas de flujo, donde vamos a ver qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo simplemente sería una secuencia ordenada de pasos a seguir para llegar a una solución. Lógicamente vamos a tener que tener una entrada de datos. Imaginemos que en una entrada de datos tenemos dos variables que son A y B, donde A y B son números, imaginemos que son números ya sea enteros o reales, con fracciones. Entonces, esos dos números, nosotros tenemos que hacer algo. Por ejemplo, el proceso nos dice sumarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar los dos números y sumarlos matemáticamente y obtendríamos una salida llamada C, que sería el resultado de esa suma. Como pueden ver, un simple ejemplo de una suma se convierte en un diagrama de flujo. Es decir, todo problema que nosotros realizamos o todo ejercicio que vemos en diferentes materias, siempre llegamos a un resultado. Entonces, noten ustedes que para llegar a ese resultado siguen un proceso donde necesitan conocer los datos que serían las variables de entrada. Entonces, de esa manera tenemos que ordenar siempre un problema. Puede ser que mentalmente ustedes ya conozcan el resultado o cómo realizar esa operación. Como ejemplo este, digamos, si les dicen sumar dos números, lógicamente ustedes pueden sumarlo mentalmente, es decir, saben cuál es el proceso y dónde va a llegar. Es decir, mentalmente ya lo han resuelto, pero nuestro objetivo ahora va a ser llevarlo a un diagrama de flujo y posteriormente llevarlo ya a un código usando PSeInt o pseudocode, si lo hacen en su dispositivo móvil, porque se puede hacer en PSeInt también en computadora. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en un diagrama de flujo, simplemente ordenar, como pueden ver, en una secuencia de pasos, utilizando, como pueden ver, figuras geométricas, flechas, variables, letras, que van a hacer visualmente fácil de entender ese problema que ustedes quieren resolver. De eso se trata el diagrama de flujo, de obtener ese resultado de forma ordenada, secuencial, que sea visualmente fácil de entenderlo. Por ejemplo, usamos nosotros el rombo, perdón, este es un paralelogramo para todo tipo de variables que se van a leer. Entonces, cuando quieran leer algo, tienen que llevarlo a esta figura para que entiendan visualmente que eso es una lectura de datos. Los procesos los vamos a hacer en un rectángulo. Si ven entonces ahí un procedimiento acá o fórmulas, quiere decir que se está ejecutando un proceso. Cuando vean este símbolo, esta figura, mejor dicho, significa para nosotros mostrar. Y el inicio y el fin son de esa manera. Entonces, van a ir apareciendo nuevas figuras más adelante, pero tenemos que usar la que sea adecuada para que entendamos lo que estamos haciendo. Entonces, pero me dirán, ¿por qué no directamente llevamos a Tessin o al pseudocode un problema? Ahí vamos a llegar, sí, de eso se trata, de que nosotros codifiquemos directamente ya en un lenguaje de programación. Pero es mejor a veces empezar acá por el diagrama de flujo para que ustedes puedan entender lo que queremos hacer. Lógicamente, algunas personas ya han entendido o entenderán mucho más rápido y directamente a programar se van a ir. Pero también otro motivo por el que hacemos diagramas de flujo es porque esto sería como algo general que les puede ayudar a programar en cualquier lenguaje. Más que todo por eso se hace, ¿sí? El diagrama de flujo se lo hace porque esto sería como algo general que ustedes pueden llevarlo esto al PSeInt, al pseudocode y a cualquier otro lenguaje. Un diagrama de flujo es general, pues. Podrían llevarlo a Python, a Visual, a cualquier otro lenguaje. Entonces, por eso es que hacemos también el diagrama de flujo, porque a partir de ahí ya ustedes pueden llevarlo al lenguaje de programación que necesiten. Obviamente hay mucha diferencia en algunos lenguajes de programación, Python, Visual, con PSeInt o con pseudocode. Su sintaxis varía, ¿cierto? Pero esto, como les decía, les va a ayudar a resolver de forma general. Entonces, ¿cómo sería este simple ejercicio de una suma de dos variables? ¿Cómo llevar un diagrama de flujo? Porque tenemos que seguir estas reglas, ¿sí? Leer, proceso, mostrar. Si queremos sumar estos dos números, como indica acá, tendríamos que leer esas dos variables, es decir, A, B y C. Bueno, aquí estamos declarando las variables, eso es lo que nos va a pedir hacer el programa. Y aquí ya colocamos siempre lo que se va a leer. En este caso se va a leer A y B. Estas dos variables son las que se leen. Luego viene el proceso de la suma, donde C, que es la variable que se va a almacenar la suma, C le decimos que es igual a A más B. Entonces, como ya ha podido leer esas dos variables, que serían A y B, como ya lo tiene almacenado la computadora, entonces lo va a reconocer y lo va a sumar y ya va a obtener acá un resultado. Este resultado, entonces, en algún momento tenemos que mostrarlo y es por eso que hacemos el paso ya de mostrar C. Entonces, de esa manera le vamos a enseñar a la computadora cómo realizar la suma de esos dos números. En resumen, lo que nosotros tenemos que hacer acá
ya sea en diagrama de flujo o en el código, es enseñar a la computadora cómo tiene que obtener el resultado que nosotros estamos esperando. Obviamente, si ustedes lo hacen mal, la computadora va a obtener un resultado malo. La computadora por eso va a hacer lo que ustedes le codifiquen. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en este pequeño diagrama de flujo que es demasiado sencillo de la suma. Si esto ha quedado claro, entonces lo demás va a ser entendible. Acá arriba, como les decía, simplemente estoy anotando todas las variables que son necesarias para la realización de este problema. A, B, C en este caso. Veamos otro, ya avanzando. Vamos a obtener operadores aritméticos. Aquí, como pueden ver, podemos hacer suma, resta, producto, división, potenciación, módulo, que en las diferentes sintaxis que tengan los lenguajes de programación pueden variar un poco, ¿sí? En pseudocode, esto se mantiene. Sí, todo se mantiene. Aquí el módulo simplemente sería para nosotros mod. Pero si lo hacemos en Python, esto difiere un poco. En Python, por ejemplo, a ver, si no me equivoco, la división es con doble barra. La resta creo que son dos signos de resta, si no me equivoco. En Visual sí todo se mantiene también. En PSeInt también todo se mantiene. Entonces, de esa manera, sí, varía un poco la sintaxis y tienen que conocer el lenguaje simplemente. Acá, mayor igual, menor igual, distinto. Distinto de, por ejemplo, aquí nos está indicando que es este símbolo, pero para otro lenguaje de programación es diferente. Sí tenemos que acomodarnos a su sintaxis que tengan. El igual, como pueden ver según este ejemplo, el igual serían dos símbolos iguales. Pero para Visual es simplemente un símbolo igual. Para, para PC o para pseudocode no se ocupa el igual, ¿cierto? Sino que es una flechita que sería el menor y el menos. Entonces ahí difiere un poco, ¿sí? Bien, los operadores lógicos que vamos a aprender son y o, que esto lo vamos a usar más que todo cuando tengamos unas secuencias o unas preguntas que lo vamos a ocupar y si tienen que cumplir o no una disyunción lógica o una conjunción lógica. Esto, por ejemplo, tenemos que entender cuándo ocupar y el y el o. Se refiere a una materia anterior que ustedes ya han visto, que es álgebra 1, cuando ocupaba de conector y un conector O. Pero vamos a recordar esto rápidamente para que quede claro. Por ejemplo, cuando ocupaban el conector I. Supóngase que yo les digo que para aprobar la materia necesitan aprobar el examen 1 y el examen 2. Entonces les estoy diciendo, necesitan aprobar ustedes el examen 1 y el examen 2 para aprobar la materia. Les estoy diciendo que necesitan aprobar ambos para que aprueben la materia. ¿Ok? Ahora imagínense esta otra situación que yo les digo. Necesitan aprobar el examen 1 o el examen 2 para aprobar la materia. ¿Qué significaría eso? ¿O qué les da a entender? Que con aprobar solo uno ya pasamos la materia. Exacto, excelente. Puede ser que ustedes no aprueben este, pero si aprueban este, entonces aprueban la materia. O puede ser que ustedes aprueben este y no aprueben este, aprueban la materia. Pero en este necesariamente tienen que cumplirse los dos. Entonces esa es la diferencia de cuándo ocupar el conector I o cuándo ocupar el conector O. Que eso ya lo vamos a ver ya en diferentes problemas, cuando necesitamos que cumplan dos condiciones o basta que cumpla una condición. Entonces de esa manera tenemos que diferenciarlo más adelante cuando los necesitemos. Bueno, entonces vayamos ya a otro ejemplo muy sencillo de diagramas de flujo. Por ejemplo, nos dice hacer un programa para hallar la sumatoria de X. Es decir, X es igual a 5, entonces la sumatoria debería ser esos 5 números. Entonces nos dice que X va a ser un dato de entrada. Eso lo vamos a ir remarcando. Vamos a ir remarcando lo que es dato de entrada. Hallar la sumatoria de X, dice. Si X es igual a 5, entonces su sumatoria será esos 5 números, que en este caso son números naturales que van incrementando de uno en uno, que sería 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. Entonces, este es el resultado que deberíamos mostrar para x igual a 5. Pero, ¿qué sucedería si x fuera igual a 7? ¿Cuánto sería su resultado? Sería sumarle más 6 y luego más 7, ¿cierto? Tendría que sumar hasta 7. ¿Y Sí. eso cuánto le da? 6 más 28. 7, 28. Sí. 13 más 15, 28. Ese resultado debería mostrar.
Pero si les dice, por ejemplo, bueno, aquí, como pueden ver ustedes, fácilmente pueden encontrar el resultado. Pero ¿qué pasa si nos dice x igual a 100, por ejemplo? ¿Podemos hallar el resultado nosotros? Sí, podemos hallar el resultado. No sé cuánto nos tardaríamos, pero podríamos hallar el resultado. Pero la computadora lo haría rápido. Es decir, nosotros vamos a colocar esto en codificación x igual a 5, vamos a presionar el botón y va a mostrar su resultado. Pero nosotros nos tardaríamos harto. Entonces ahí la importancia de aprender programación, porque las computadoras van a realizar esa tarea que nosotros le asignemos y lo van a realizar de una manera rápida y eficiente, es decir, que no se equivocarían como lo haría un humano, porque imagínense ustedes se olvidan de sumar un número, como son 100, van a mostrar un resultado que esté mal y que además se han tardado demasiado. Entonces, ahí la importancia de programación, ¿sí? Cuando tenemos tareas demasiado extensas. Bien, entonces, ¿cómo daríamos solución a este problema? Eh, a veces muchas posibilidades de darle solución a un problema, ¿sí? Es decir, para un problema pueden haber dos formas, tres formas, cuatro formas, cinco formas. Todas son válidas siempre y cuando lleguen a este resultado. Lógicamente, dependería de uno ya tomar, digamos, qué solución es la más corta, la más rápida, la más entendible. Por ejemplo, para este número, o para este ejemplo, mejor dicho, estoy tomando x como la variable, que sería un número. S para nosotros va a ser la variable que va a almacenar esa sumatoria. Nosotros tratamos de resumir lo que significa para nosotros, por ejemplo, el número en una variable. Una variable simplemente sería una letra o dos letras o letras y números que representen algo para nosotros. Lo hacemos eso porque escribir demasiado en el diagrama de flujo nos sería un tanto más complicado. Lo mejor es resumirlo para nosotros y por lo general usamos siempre la letra mayúscula de esa palabra que queremos representar o cualquier otra, no hay ningún problema, pero eso tiene que significar algo para ustedes. Entonces, aquí como pueden ver, lo ideal era ponerle n, pero como el ejemplo dice con x, por eso vamos a trabajarlo con x. Entonces, x es igual a nosotros para el número. Ese sería para nosotros la sumatoria. Ahora, aquí están los ejemplos. X igual a 5 tiene que mostrar esa sumatoria que es 15. Pero si x fuera igual a 100, ¿cuánto sería su resultado? Tendríamos que sumarlo hasta 100. Y este sería su resultado 50, mejor dicho, 5050. ¿Cómo se obtiene ese resultado? Como les decía, en el diagrama de flujo podemos hacerlo de diversas formas. Pero no sé si conocen alguna fórmula que sirva para hallar la sumatoria de todos los números hasta un determinado número. No sé si han visto alguna película o algo. Gauss. Exactamente, la película de Gauss, ¿no? Donde les pidió sumar efectivamente esos números de 1 hasta 100. Lógicamente sí van a tardar harto, según la historia de esa película, y ustedes si ya la han visto, saben exactamente a qué me refiero. Pero él lo halló rápidamente, ¿cierto? Exactamente no sé cuánto tiempo, pero mucho más rápido de lo que uno tardaría normalmente sumando uno por uno de esos números. ¿Qué es lo que hizo él? Fue notar, ¿cierto? Que la suma de, mejor dicho, la agrupación de el número 100 en este caso con el número 1 daba 101. Lo propio da la agrupación de 2 con 99 da 101. Entonces, si van agrupando los números que son el último con el primero, siempre les va a dar 101. Entonces, esa unión de esos números hace que sean 101, si no me equivoco. Sí, siempre da 101. ¿Y cuántas agrupaciones se logran? Se logran 50. Entonces, 50. Y eso lo divide, si no me equivoco, entre 2 o algo así. Entonces, eso es lo que él encontró en esa deducción. Y llegó a esta fórmula, que en este caso sería esto. N por n más 1 dividido entre 2. Entonces, de esa manera, él encontró una fórmula para poder dar solución a una suma de cualquier número, es decir, una cantidad X números, simplemente reemplazando esto en la fórmula, donde n sería el número de números que quieren ser sumados, en este caso 100, por ejemplo, ahí reemplazarían 100 por 100 más 1, que sería 101 dividido entre 2. Lo que les estaba explicando más o menos, ¿cierto? Entonces, de esa manera lo hacía él. Entonces, pueden ocupar esta fórmula, que sería una opción. O podríamos hacerlo con una estructura repetitiva, que lo vamos a ver más adelante. No hemos visto todavía estructuras repetitivas. Y con eso se haría rápido también esto, con un ciclo. Pero como en este caso no estamos todavía viendo ciclos, lo ideal sería ocupar esa fórmula. Entonces vamos a ocupar esa fórmula. Entonces en la computadora tendríamos que nosotros introducir esta variable x, que sería por ejemplo 15, para un ejemplo, o 100, no, perdón, la variable es x, que sería 5, y tendría que mostrar este resultado acá.
O si introducimos la variable 100, deberíamos mostrar este resultado acá, que sería 5050. Obviamente daríamos Enter y mostraría ese resultado. Entonces, ¿cómo hacemos la implementación? ¿Cómo hacemos el diagrama de flujo? Vamos a colocar inicio. ¿Qué variable se va a leer? Se va a leer X. Ahora antes, pero ¿qué variables estamos usando? Estamos ocupando dos variables, X y S. Vamos a dimensionar entonces esas variables. Ahora, la forma de dimensionar variables también hay diferentes formas, ¿cierto? Se puede dimensionar como entero, como real, como doble precisión, dependiendo del lenguaje que ustedes ocupen. Eso simplemente se refiere a cómo se van a comportar estos números o cómo van a ser calculados o cómo son sus magnitudes. En este caso sí nos serviría dimensionarlo como enteros, porque trabaja con enteros, como pueden ver. El número que va a ingresar va a ser un entero y el resultado también va a ser un entero. Aunque hay que mencionarle al usuario siempre, ¿no? Que introduzca un número entero, porque si no le decimos, por ahí coloca 5,5 y entonces no funciona. Es decir, no estaría bien el resultado. Entonces, eso tenemos que tener cuidado también cuando realicemos un programa, de que el usuario pueda entender de lo que tiene que introducir como dato. Bien, entonces, una vez leído la variable x, que sería el número que se quiere sumar hasta ese número, tendríamos que decir que x va a ser igual a, s es igual a x por x más 1 dividido entre 2. Noten ustedes que si colocamos 5 acá, va a funcionar la fórmula. Enseguida lo vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿sí? Y una vez que se ha calculado todo esto, se tiene que mostrar. Entonces colocamos el símbolo de mostrar. Entonces, como pueden ver, en un simple problema se va a poder observar estos pasos. Leer, proceso, mostrar. Leer, proceso, mostrar. Eso en los simples, en programas simples como este, que son sencillos, pero ya cuando tengamos problemas un poco más complicados, medio que vamos a tener que hacer más procesos o más lecturas de datos o mostrar muchos resultados o van a aparecer operaciones condicionales. Pero por el momento es bueno verlo así, así de sencillo. Luego sí vamos a incrementar el nivel de dificultad. Bien, supuestamente esta sería la respuesta a ese problema, pero tendríamos que probarlo. Por ello vamos a hacer la prueba de escritorio. Vamos a colocar X. Vamos a leer X, dice acá. Estoy colocando 3 yo. Si X es igual a 3, la suma ¿cuánto daría? Daría 6. 1 más 2 es 3. 3 más 3, 6. Veamos si funciona la fórmula. Estamos reemplazando entonces en X este valor de 3. 3 más 1 es 4. 4 por 3 es 12. 12 entre 12 es 6. Efectivamente, encuentra el resultado que es correcto. Ahora démonos otro número, 5. Si reemplazamos 5, estamos leyendo acá 5. Reemplazamos 5 en X, sería 5 más 1, 6. 6 por 5, 30. 30 entre 2, 15. Entonces, efectivamente funciona esa fórmula de Gauss, como pueden ver. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros hacer. En resumen, tenemos que buscar una fórmula para darle solución. El proceso sería lo complicado. En resumen, lo que tendríamos que hacer en un problema siempre es entender qué nos piden. Acá, por ejemplo, nos decía ya la sumatoria. Esta era la respuesta que se esperaba obtener. Entonces nos preguntamos, ¿la sumatoria de quién? Eso tenemos que preguntarnos. Luego nos dice de un número. Por ejemplo, si x es igual a 5, sumar estos 5. Entonces, cuando ustedes entiendan lo que tienen que hacer, porque eso es lo que a veces cuesta, ya vamos a poder identificar el proceso. Por ejemplo, ya sabíamos que necesitábamos una sumatoria. Bien, ¿cuál es la fórmula para hallar esa sumatoria? Ahí estamos viendo. Hemos ocupado la fórmula de Gauss. Entonces, esa fórmula de Gauss, ¿de qué dependía? De una variable x en este caso. Entonces, ahí ya se van dando cuenta que para este proceso vamos a necesitar leer la variable x que está ahí ya acomodada como lectura de datos. Si hubiesen habido acá más variables, lógicamente tendríamos que haberlo leído esas variables. O pueden aparecer constantes o operaciones trigonométricas. Más adelante ya vamos a ver diferentes ejemplos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en este ejemplo? Todo claro. Muy bien, vamos a ver entonces ya otro problema, otro ejemplo. Resolver el área de una circunferencia, dice. Eh, Como ustedes ya saben, hay fórmulas matemáticas, geométricas, que calculan ya el área de una circunferencia. Entonces, noten ustedes que está en función del radio en esta fórmula que les voy a presentar. El área de la circunferencia es igual a pi por radio cuadrado. Lógicamente hay otra fórmula, ¿no? Para hallar el área de una circunferencia que estaría en función de su diámetro, que sería 2 veces radio, ¿cierto? Eso sería el diámetro. ¿Pueden ocupar esa fórmula? También podrían ocupar porque
ambos serían soluciones válidas, pero aquí el área de la circunferencia va a tener un tanto diferente su fórmula, ¿cierto? Va a ser pi por diámetro al cuadrado, diámetro dividido entre 2, pero eso al cuadrado se va a hacer 4, y esto queda como diámetro al cuadrado. De esa manera va a quedar esa fórmula. Como pueden ver, ambas fórmulas son válidas, ambas van a llegar al mismo resultado. Lo que va a variar es que, como pueden ver acá, el dato de entrada sería el radio para esta primera fórmula. Para esta segunda fórmula sería el diámetro, un dato de entrada. Entonces, si no les especifica acá con cuál trabajar, entonces ambas tendrían una validez, ¿sí? Pero si les dice que el dato es el radio, entonces tendríamos que trabajar con eso. Bien, entonces vamos a trabajar con el radio, no nos indicaba con cuál trabajar acá. Ambos son válidos. Optamos por la primera, donde R más nosotros va a ser el radio. Como les decía, esto es lo complicado de encontrar la fórmula que da solución a este problema. Como ya tenemos la fórmula que se puede conocer fácilmente, ahí las fórmulas de cómo calcular los perímetros, áreas, volúmenes de diferentes figuras geométricas, entonces, como es conocido esto, ya lo pueden ocupar directamente. Como pueden ver, solamente depende de la variable radio, porque pi es una constante, entonces pi se va a poder representar en un lenguaje de programación si es que lo tiene, y si no, lo colocamos como 3.14, 15, 16, ¿cierto? Entonces no habría mucho problema, pues solamente habría que leer radio. Área de la circunferencia para nosotros va a ser AC. O simplemente hubiesen colocado A, no hay ningún problema. Sería válido también. El diseño sería que tenemos que leer el radio. Tenemos que leer el radio para poder encontrar el área de la circunferencia. ¿Con qué fórmula? Con esto. Como pueden ver, no hay mucho problema acá. Una vez que conocemos la fórmula que va a llegar a la solución, simplemente sería ya acomodarlo acá. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿qué se va a leer? Son dos simples variables, pero ¿qué tenemos que leer? El radio. Radio, muy bien. La operación para resolver es esta fórmula, nada más la colocamos ahí, listo. ¿Qué se va a mostrar? AC. Y entonces es un ejemplo muy similar al que habíamos hecho en la anterior lámina, solo que ahora ya es un tanto, y que va viendo en este caso para el área de la geometría nada más. Y listo, si damos la prueba de escritorio tendremos que leer R, porque eso nos indica el diagrama de flujo. Tenemos dos variables, nos dice leer R, por ejemplo, para este ejemplo sería 3. Reemplazaríamos 3 acá en R, porque sería igual a pi por 9, 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 más o menos es 27, aquí nos dice que es 28.27, si lo hacemos con la calculadora. Entonces debería obtener ese resultado y mostrar ese resultado. Lógicamente este problema, este programa, mejor dicho, tiene que funcionar para cualquier radio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiésemos colocado otro radio, por ejemplo 5, tendría que mostrar este resultado. Ahora, como pueden ver, aquí estoy trabajando con números enteros en el radio. No siempre va a suceder eso, entonces lo sugerible sería dimensionar esta variable R como una variable real que tenga decimales, ¿cierto? Ahora, necesariamente AC va a tener que ser dimensionada como una variable real porque, como pueden ver, tiene decimales, casi no nos va a dar un resultado exacto, entero, en la área de la circunferencia. Entonces, ahí tenemos que ir distinguiendo nosotros cómo van a ser las variables. Lo sugerible sería que ambas se comporten como reales, ¿sí? Con decimales. Y listo, ya está este problema. Simplemente sería llevarlo al pseudocode o a PSeInt si lo hacen en computadora, siguiendo las normas o la sintaxis de programación de, en este caso, de PSeInt o pseudocode, ¿sí? Bien, ahora veamos otra fórmula, nos dice otro ejemplo, determinar el área y volumen de un cilindro cuyas dimensiones se leen por teclado. Área y volumen nos dice, ahora quiere dos resultados, como pueden ver, no simplemente es uno. Área, lo vamos a llamar A, y volumen. Quiere dos resultados. ¿De quién? Pero de un cilindro cuyas dimensiones se leen por teclado. Ahora, las dimensiones se leen por teclado, dice. Entonces, se preguntan ustedes, ¿qué variables necesitamos para calcular el área? El área, como pueden ver, de un cilindro, en este caso, si es un cilindro, mejor dicho, tiene un área circunferencia, que sería una circunferencia, ¿cierto? La base y la tapa, podríamos llamarlo así. Cosa que ya lo hemos visto en la anterior lámina. Ya sabemos cómo calcular esa área de esa circunferencia. El volumen simplemente sería multiplicar esa área por esta altura, que sería h para nosotros.
Entonces también pueden encontrar esas fórmulas ahí en formularios geométricos o ustedes ya se lo saben de memoria. A estas alturas ya uno ya sabe fácilmente de algunas figuras que son muy básicas, ya sabe cómo calcular. Esto sería pi por radio cuadrado por la altura simplemente. Bien, entonces, como ya conocemos eh, el volumen, pi por radio cuadrado por altura, quiere determinar el área. Dice el área de todo este cilindro, como pueden ver, si lo desplegamos, sería este, que tenemos dos circunferencias, dos áreas de circunferencia, uno que es para la base y otro que es para la tapa. Y su área lateral sería en este caso un rectángulo, porque eso es lo que se forma cuando desplegamos un cilindro, ¿cierto? Eso es lo que se despliega. Entonces, pero ¿cuánto mide? Si bien sabemos que esto es R, el radio, ambos tienen radio, fácilmente vamos a poder encontrar el área de esta circunferencia porque solo depende de R. ¿Cómo encontraríamos el área de este rectángulo? Necesitaríamos conocer esta base y esta altura. Esta altura ya sabemos que es un dato. Eso ya no habría problema porque esto va a ser un dato. R y H va a ser dato. Pero ¿cuánto sería esta distancia? Esta distancia va a estar en función de ¿quién? De R. Como pueden notar, si nosotros hemos envuelto a esta circunferencia con este rectángulo, significa que lo han envuelto desde acá, ¿cierto? Lo vamos a hacer de otro color. Han ocupado todo este rectángulo para poder envolver esa circunferencia. Cuando hablamos del borde de una circunferencia, estaríamos hablando de su perímetro de una circunferencia. Y el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi radios, ¿cierto? Simplemente es eso, 2pi radios. Ese es el perímetro. Entonces, lo que significa que esta base para nosotros sería esta fórmula, 2pi radios. Bueno, lo vamos a hacer con mayúscula porque estamos ocupando R mayúscula. Como pueden ver, entonces todo estaría en función de H y R nada más para poder encontrar esa área de ese cilindro. Bien, entonces solamente quedaría ordenar un poco esas fórmulas y ya ir planteando bien lo que necesitamos. Aquí ya voy colocando detalladamente lo que tenemos que hacer, que sería área del círculo, que sería pi por radio cuadrado. Ahora el área del rectángulo, como les decía, es 2pi por radio, que sería la base, y lo multiplicamos por la altura, h, porque eso es el área de un rectángulo, ¿cierto? Base por altura. Altura h, y la base recuerden que era 2pi radio, que ya conocemos que 2pi radio es el perímetro de una circunferencia. Muy bien, entonces ya tenemos dos fórmulas ahí para ocupar. Y aquí lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué variables tenemos, entonces, qué variables tenemos para poder calcular eso que nos piden. Aquí vamos a remarcar esto. Vamos a colocar aquí, como pueden ver, necesitamos radio para esta primera área, que sería de las dos circunferencias. Ahora, para el área del rectángulo necesitamos dos variables, R y H, para poder calcular esta área. Si nos pide entonces el área de cilindro, sería la suma de estas tres áreas. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear y en una fórmula final. Decir que el área de cilindro va a ser igual a lo siguiente. Bueno, aquí primero estoy calculando el volumen, ¿sí? El volumen, como les decía, es pi por radio cuadrado, que sería la base, sí, la base en este caso, de la circunferencia, por h nada más. Ahí está, pi por radio cuadrado por h. Con esta fórmula ya tenemos el volumen del cilindro. Ya estaría resuelto, ya tendríamos el volumen. Ya lo tendríamos, la fórmula que sería esta de acá. Ahora, ¿cómo hacemos para el área? El área, como les decía, era la suma de los tres. Vamos a tener que colocar acá, bueno, creo que no lo coloqué. Entonces vámonos directamente al diseño. Pero como les iba diciendo, va a ser la suma de 2 veces el área del círculo más el área del rectángulo. Lo que tenemos que leer acá, como les indicaba, va a ser R y H, porque esas dos variables necesitamos conocerlas para poder calcular ya sea el volumen del cilindro o el área. Entonces al final vamos a mostrar dos resultados que va a ser área del cilindro y volumen del cilindro. Bien, entonces vamos ya colocando acá la implementación. Inicio, todas las variables. ¿Cuáles variables tenemos? RH, AC y BC. Esas serían todas las variables. ¿Cómo se van a comportar? Como reales, porque como pueden ver no siempre van a ser enteros y sus resultados no siempre nos van a dar enteros. Tenemos que leer estas dos variables como les indicaba, R y H, porque necesita para poder calcular ya sea el área o el volumen del cilindro. Donde el área de la circunferencia, ahí está lo que les decía, que vamos a necesitar
Esto sería pi por radio cuadrado, sería la fórmula del ciclo, pero lo estoy multiplicando por 2 porque son 2, ¿cierto? Aquí tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces, esa área de esa circunferencia por 2, más el área del rectángulo, que sería esta de acá, pi por radio, 2pi radio por h. Ahí está. Entonces ya estaríamos sumando estas dos, y esta sería la tercera área que se va a sumar. 1, 2, 3. Y listo, con eso ya está la área de la circunferencia. Nos faltaría el volumen del cilindro, que es esta su fórmula, como les indicaba. Y listo, ya tendríamos ahí para mostrar dos variables. Entonces, como pueden ver, hemos seguido simplemente los pasos que debería seguir la computadora. Leer, calcular los dos procesos y al final mostrar los dos resultados. Y como pueden ver, no es tan complicado. Simplemente hay que tener cuidado en estas fórmulas, ¿cierto? Ahí es lo más complicado, saber qué fórmulas ocupar. Luego es darse cuenta cuáles son las variables de entrada y de salida nada más. Bien, entonces, si hacemos la prueba de escritorio, vamos a tener que leer dos variables como les indicaba. En este caso, 3 de radio y altura 7. Si reemplazamos esos datos acá en estas ecuaciones, nos van a dar los resultados. Sería 188.5 para el área y 197.9 para el volumen. Y entonces mostraríamos estos resultados. Ya, estos resultados son los que nos está mostrando el diagrama de flujo. Lógicamente, si nosotros calculamos directamente en la calculadora, debería darnos estos resultados, ¿sí? Y tendríamos que comparar si está obteniendo el mismo resultado que se obtiene por un cálculo ya sea manual o si tienen algún programa que lo hace, entonces podríamos programarlo. Podríamos compararlo, mejor dicho, con eso. Para verificar que está haciendo bien el programa, ¿sí? Porque imagínense que si nos olvidamos de colocar esto al cuadrado, imagínense, ¿va a obtener un resultado? Sí, va a obtener, pero va a estar mal. Entonces tenemos que nosotros verificar esos resultados siempre cuando ya tengamos el diseño del diagrama de flujo. Y eso se lo hace con la prueba de escritorio. Otro ejemplo, leer R y H, 5 y 7, por ejemplo, debería darles este resultado. Entonces, cuando ustedes ya codifiquen en el pseudocode o en el PC, si lo hacen en computadora, tienen que llegar a estos resultados, este ejemplo, ¿sí? Lo pueden hacer, no es muy complicado. Si no me equivoco, tiene ahí el PC o el pseudocode, si no me equivoco. En PC no hay el PIN, no hay ningún problema para hacerlo en computadora con PIN. Pero en el dispositivo no me acuerdo si está PIN, parece el lenguaje. No, creo que no está. No está, ¿no? Entonces ahí coloquémosle 3,141516 y unos 4 decimales suficiente. Entonces no se compliquen, si no hay algunas constantes o algunas operaciones, hay que buscar otra alternativa para llegar a ese resultado. En computadora sí hay esto, se llama PI nada más para el PC, que sería similar a lo que tenemos en el dispositivo móvil, que es el pseudocode. Bien, entonces veamos otro ejemplo, si es que no hay alguna duda antes de irme a otra lámina. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejemplo? Todo claro. Muy bien, entonces veamos otro ejercicio, ¿sí? Vayamos entonces a la otra lámina. Muy bien, aquí dice, dado un número introducido por teclado, muestre por pantalla a qué día de la semana corresponde. Ejemplo, si nos dice 2, que sea martes. Bien, aquí vamos a aprender ya a usar ya las condicionales simples, porque va a hacer falta necesariamente esa herramienta para poder realizar este ejercicio. Dice, dado un número introducido por teclado, muestre por pantalla a qué día de la semana corresponde. Ahora, lógicamente aquí tendríamos que, bueno, el usuario ya sabe que tiene que introducir números desde 1 hasta 7, ¿cierto? Porque eso es lo que debería introducir. Dice, dado un número introducido por teclado, muestre por pantalla a qué día corresponde. Entonces, podríamos poner esto en un comentario ahí en el programa, decirle al usuario que solo introduzca números de 1 a 7 nada más. Porque imagínense que el usuario introduzca el 9 y ¿qué vamos a mostrar de respuesta? Y también algo sería ilógico, ¿cierto? Entonces, en eso hay que tener cuidado de que cuando realicen el programa, mencionarle ahí qué datos o qué rango de datos son aceptables para que funcione el programa, ¿sí? Entonces, supongamos eso, que el usuario sabe que va a colocar datos de 1 hasta 7, o le vamos a poner ahí un comentario, ¿sí? Porque suponer a veces es malo, es mejor que quede claro, que el usuario sepa lo que tiene que introducir. Y este es el ejemplo que nos dice, si el ejemplo introdujo el número 2,
Para eso, para nosotros eso significa martes, porque si fuera 1 significaría lunes, ¿cierto? Si fuera 7 sería domingo. Entonces, como pueden ver, lo que tiene que hacer el programa es comparar, saber qué número tenemos y mostrar ahí un resultado. Tendríamos 7 diferentes resultados para cada caso, para cada número, me refiero. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar ahora. Entonces, para eso necesitamos una nueva herramienta que sería una estructura condicional. Pero antes veamos, el dato de entrada va a ser n, yo lo estoy llamando así, n número, y el día va a ser el resultado que se va a mostrar. Ahora aquí lo que tenemos que analizar es cuántos días de la semana hay. Son 7, como les mencionaba. Por ejemplo, si n es igual a 1, deberíamos mostrar lunes. Si el usuario introdujo 2, tiene que mostrar martes. Eso nos menciona el ejemplo. Si es 3, que coloque miércoles. Si es 4, que muestre jueves. Si es 5, viernes. Si es 6, sábado. Si es 7, domingo. Ahí está lo que les decía, hay 7 posibilidades, 7 diferentes respuestas, entonces tenemos que distinguir qué datos se ha introducido. Y simplemente haciendo esta comparación, como pueden ver, preguntarle, ¿n es igual a 1? Ahí está la respuesta. Esto es lo que tenemos que preguntarle al usuario. Cuando hagamos una pregunta, se lo hace en esta figura geométrica que es un rombo. Vamos a preguntarle precisamente esto. ¿El dato de n que usted introdujo es igual a 1? Le vamos a preguntar. Si la respuesta es sí, entonces vamos a mostrar este resultado. En una estructura repetitiva solo hay 2 alternativas, ¿cierto? No sé si ya lo han visto. Se lo hacen un rombo. Solo hay 2 caminos. ¿Es sí o no? ¿O es falso o Sí, es verdad? Acá donde estoy señalando, ¿qué se coloca? ¿Sí o no? no. ¿Ok? No. Entonces para este lado es sí. Entonces, como pueden ver, solo hay 2 alternativas. Aquí se realiza una pregunta con operadores relacionales. Los operadores relacionales me refiero a que puede estar una comparación de mayor, menor, menor igual, mayor igual, el simple igual, el distinto. Estos son los operadores relacionales. Eso más que todo vamos a preguntar acá. A veces solo hacemos una pregunta, digamos. ¿Esto es mayor a esto? A veces hacemos algo compuesto, por ejemplo. Esto es mayor a esta variable y aquí podemos colocar y. Esto es también mayor a esta variable. Puede ser así, ¿sí? Puede ser que tenga que cumplir 2 condiciones, así como les explicaba del conector y el conector O. Puede ser que aquí tengamos que se cumplan 2 comparaciones. Entonces ahí vamos a tener que analizar cuántas preguntas tenemos que hacer o cuántas tienen que cumplirse. Colocar y o en este caso solamente es una, como pueden ver. N igual a 1, eso es lo que vamos a colocar. Vamos a borrar esto un rato. Y como les decía, solo hay 2 alternativas, sí o no. No hay un puede ser sí o un puede ser no, solo es sí o no. Falso o verdad. Entonces, si cumple una condición, como dice acá, vamos a decir que para el lado de sí va a mostrar un mensaje que va a ser el día. Pero ¿qué pasa si no cumplió con esta condición? Entonces, como tenemos varias alternativas, lo lógico sería ya preguntar en la siguiente si n es igual a 2, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Como no es igual a 1, entonces preguntémosle si n es igual a 2, y eso es lo que vamos a hacer acá. N igual a 2, lo vamos a preguntar. Si dice sí, entonces mostramos acá el segundo comentario, ¿cierto? Que sería martes. Pero ¿qué pasa si no es, si no es ni 1 ni 2? Entonces puede ser que sea n igual a 3, y eso es lo que vamos a preguntar. Y así, como pueden ver, se va a ir armando varias preguntas, una tras otra. Cada vez que diga que no, le mostramos o le preguntamos la otra alternativa. Entonces, va a depender de cuáles sean las respuestas del camino para llegar al resultado. En resumen, tendríamos que hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer la entrada que va a ser n, y aquí va a tener que mostrar el día, donde el diagrama de flujo va a quedar de esta manera. Inicio, leer n, ahí está leer n, solamente tendríamos una variable para dimensionar, y aquí está la primera pregunta que les decía, si n es igual a 1, entonces mostrar lunes. Si dice no, preguntamos la otra, que sería n igual a 2, sí, entonces martes. Si dice no, entonces va a tener que preguntar con el 3. Y así sucesivamente, como les iba diciendo, tendríamos que ir preguntando las diferentes posibilidades que existen. En este caso hay 7 posibilidades. Entonces, de esa manera, n igual a 3, n igual a 4, jueves. N igual a 5, sí, entonces viernes. N igual a 6, sí, entonces sábado. N igual a 7, sí, entonces domingo. Ahora, si no es igual a 7, aquí le estoy mostrando un mensaje.
Imagínense que el usuario ha colocado 8, entonces obviamente no va a cumplir con ninguna de estas, pero va a venir acá. ¿N igual a 7? No. ¿Por qué? Porque N es igual a 8, imagínense. Entonces va a mostrar este mensaje. N debe estar entre 1 a 7. Eso le vamos a decir al usuario para que la próxima vez que ingrese N, sepa que tiene que estar en este rango. Entonces eso se lo puede hacer como algo complementario para que sepa el usuario que tiene que introducir un dato. Y esto vamos cerrando uno por uno, ¿cierto? Primero cerramos este, luego este, y vamos cerrando el siguiente. Y ahí está, de esa manera funciona este programa. Podríamos hacer la prueba de escritorio, por ejemplo, para n igual a 4. ¿Va a preguntar n igual a 1? No. No, no, aquí va a entrar. N igual a 4, 4 igual a 4 sería la pregunta. Sí, entonces muestre jueves. Y fin. Lo mismo para el siguiente, n igual a 2. ¿2 es igual a 1? No. ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces martes y se termina, como pueden ver. El siguiente, 7. ¿7 igual a 1? No. ¿7 igual a 2? No. ¿7 igual a 3? No. ¿7 igual a 4? No. ¿7 igual a 5? No. ¿7 igual a 6? No. ¿7 igual a 7? Sí. Entonces domingo. Y ahí termina el programa. Y listo. De esa manera tenemos la solución.